Biblia de Cuentos presenta. Hermanos y hermanas, qué dicha es volver a reunirnos bajo la sombra de los cuentos antiguos. Soy yo, el guardián de cuentos, quien custodia estas palabras que viajan de generación en generación. Cada relato es como un río de sabiduría que refresca el alma y da descanso al corazón. Así que tomen asiento en este viaje y con alegría en nuestro espíritu digamos juntos: ¡comencemos! El juez del pueblo. Proverbios 2:9. En la plaza central de Hebrón, donde los muros de piedra guardaban siglos de historia y las campanas del templo marcaban el paso de las horas, se reunía el pueblo para escuchar las decisiones del tribunal. Allí, bajo la sombra de un olivo centenario, los ancianos solían impartir justicia, escuchando las disputas y guiando al pueblo en rectitud. En esa misma plaza, un joven llamado Josías había recibido recientemente el encargo de servir como aprendiz de juez. No era un anciano ni experimentado, pero sus maestros vieron en él un corazón dispuesto, ojos atentos y un espíritu sensible a la verdad. Desde pequeño había admirado a los jueces que resolvían con sabiduría y su sueño era convertirse algún día en uno de ellos. El anciano maestro Elcán, que lo había instruido en la ley y en los proverbios, solía repetirle: «Hijo, la verdadera justicia no se compra con oro, ni se inclina ante los poderosos. Justicia, juicio y equidad, he allí el único buen camino». Josías escuchaba y asentía, pero en su interior temía la prueba. ¿Qué haría cuando su turno llegara? ¿Y si sus decisiones no eran correctas? ¿Y si la presión de los hombres lo vencía? El día de la prueba llegó más pronto de lo que imaginaba. Una mañana, cuando los gallos apenas habían cantado, un mensajero llegó con prisa. «Josías, hoy serás llamado a resolver un caso. Elcán desea que lo atiendas en su lugar para probar tu entendimiento». El joven sintió que la sangre le corría fría, pero asintió y se preparó. Al llegar a la plaza, el pueblo estaba ya reunido. Dos hombres discutían acaloradamente. Uno, vestido con túnica fina, era mercader conocido en la ciudad. El otro, un campesino humilde, de manos endurecidas por el arado. El escriba anunció el caso. Este mercader acusa al campesino de deberle una gran suma de dinero. El campesino niega la deuda y afirma que el mercader busca arrebatarle su terreno. El murmullo recorrió la plaza. Josías respiró hondo. Elcán lo observaba a lo lejos, en silencio, dejando que su discípulo enfrentara el momento. El mercader fue el primero en hablar. «Oh, joven juez, yo confié en este hombre y le presté recursos para sembrar sus campos. Ahora, él se niega a pagarme. ¿No es justo que me entregue su terreno como pago?» El campesino alzó la voz con angustia. «Eso es mentira. Nunca recibí tal préstamo. Él busca aprovecharse de mi pobreza para quitarme lo único que tengo, la herencia de mis padres». Josías escuchaba con atención, pero no sabía cómo desentrañar la verdad. En su mente resonaban las palabras de su maestro: «Justicia, juicio y equidad son el único buen camino». Mientras pedía claridad al cielo en silencio, un hombre del público se le acercó discretamente por detrás y le susurró: «Joven juez, si fallas a favor del mercader, te ganarás un gran aliado. Él es influyente, puede asegurarte prestigio y recompensas». Josías sintió un estremecimiento. Era la primera vez que la tentación del soborno tocaba su puerta. ¿Qué debía hacer? ¿No sería más fácil inclinarse ante el poderoso y asegurarse un futuro cómodo? Levantó la vista y en la multitud vio el rostro de Elcán. El anciano no decía palabra, pero su mirada firme le recordaba todas las enseñanzas. La sabiduría enseña a discernir lo justo, lo bueno y lo recto. Josías se levantó de su asiento, caminó unos pasos hacia el centro de la plaza y dijo con voz clara: «Hoy no juzgaré por apariencia ni por riqueza, sino por verdad. Escucharé testigos y examinaré las pruebas, porque la justicia no se vende ni se negocia». El mercader frunció el ceño, sorprendido de que el joven rechazara la insinuación.
Uno a uno comenzaron a presentarse testigos, vecinos hablaron, algunos recordaban haber visto al campesino trabajar sin ayuda ni préstamo, otros confirmaban que jamás hubo trato entre ambos. Cuando los testimonios se fueron acumulando, la verdad emergió como río tras abrirse una represa. El mercader había inventado la deuda. Josías con voz firme declaró: «Después de escuchar las palabras de los testigos y de pesar lo dicho en balanza justa, declaro inocente al campesino y desestimo la acusación del mercader». El pueblo estalló en murmullos y luego en aplausos. El campesino cayó de rodillas agradecido, mientras el mercader se retiró con el rostro endurecido por la ira. El can se acercó lentamente y puso su mano sobre el hombro del joven juez. «Hijo mío, hoy has aprendido lo que significa andar en sabiduría. No escuchaste a la riqueza ni al poder, sino a la voz de la justicia». Josías respiró con alivio, pero también con temblor. Había comprendido que el cargo de juez no era honor ligero, sino carga sagrada. No se trataba de engrandecerse a sí mismo, sino de reflejar el carácter de Dios en cada decisión. Desde aquel día, el nombre de Josías comenzó a ser respetado en Hebrón, no por su edad, ni por su fuerza, ni por su linaje, sino porque se reconocía que sus juicios eran rectos y no se inclinaban ante la corrupción. La gente decía: «En sus labios habita la equidad». El joven aprendió de la sabiduría y ahora el pueblo confía en él. El campesino, agradecido, visitó al joven juez días después. Llevaba en las manos una cesta con pan y aceitunas. «No es mucho lo que puedo darte», dijo con humildad, «pero quiero que sepas que tus palabras me devolvieron la vida. Si hubieras fallado contra mí, habría perdido todo. Gracias por salvar mi honra». Josías lo miró con ternura. «No me agradezcas a mí, agradece a la sabiduría de Dios, porque solo ella enseña a discernir lo recto». Con el tiempo, Josías enfrentó muchos otros casos. Algunos eran disputas por tierras, otros conflictos familiares, otros asuntos de comercio. En todos ellos la tentación del soborno o la presión de los poderosos aparecía de una forma u otra, pero nunca olvidó aquella primera vez, cuando su corazón estuvo a punto de desviarse y la voz de su maestro resonó más fuerte que el oro ofrecido. Y así aprendió que la justicia verdadera no depende del coraje humano, sino de la sabiduría divina que enseña a caminar en juicio, justicia y equidad. El pueblo de Hebrón prosperó bajo juicios rectos, porque cuando la equidad gobierna, la paz florece. Los niños jugaban seguros en la plaza, los comerciantes hacían tratos con confianza, los ancianos se sentaban sin temor a que la maldad dominara. Todo porque un joven aprendió que abrazar la sabiduría es abrazar la justicia. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. La mariposa y el perfume de la sabiduría. Proverbios 2:10. En un valle escondido entre montañas de roca dorada, donde el sol parecía pintar cada mañana con tonos de esperanza, vivía una mariposa llamada Sela. Sus alas eran azules como el cielo de verano y su vuelo ligero alegraba a todos los que la veían pasar. Aunque sus alas eran hermosas, su corazón estaba inquieto. Sela volaba cada día sobre campos y praderas, posándose en flores comunes, margaritas sencillas, hierbas silvestres, arbustos sin aroma. Se alimentaba así, pero nunca quedaba satisfecha. Cada vez que bebía de un cáliz, sentía que algo le faltaba, como si hubiese un sabor más profundo que todavía no había probado. ¿Por qué estas flores no me llenan?, se preguntaba. ¿Acaso existe un néctar diferente? ¿Un perfume que me envuelva con alegría? Los demás insectos no entendían su búsqueda. Las abejas trabajaban felices en los campos, las hormigas marchaban disciplinadas y hasta las libélulas parecían danzar sin preocupación. Sela, en cambio, sentía en lo profundo de su ser que había algo más, un secreto escondido que solo descubriría si se atrevía a volar más lejos. Un amanecer, mientras las gotas del rocío brillaban como diamantes en las hojas, Sela escuchó la voz de un anciano saltamontes llamado Eliab. Tenía el don de hablar con calma y muchos lo buscaban para consejo. «Mariposa», le dijo, «te he visto revolotear inquieta. Sé lo que buscas, aunque aún no lo entiendes.
No hallarás plenitud en flores sin aroma. Existe un jardín secreto donde el perfume de la sabiduría se derrama como un río invisible. Allí tu alma hallará gozo. Sela inclinó sus alas como quien hace una reverencia. ¿Un jardín secreto? ¿Dónde está? El anciano sonrió. No se llega con las alas, sino con el corazón. Debes desearlo con sinceridad, más que cualquier otra cosa. Vuela siguiendo el viento del oriente y cuando sientas que ya no puedes más, sigue un poco más. Allí lo hallarás. Las palabras de Eliab quedaron grabadas en Sela como melodía en silencio. Decidió emprender el vuelo, aunque los demás se burlaban. ¿Un jardín secreto?, reían las abejas. No pierdas el tiempo, murmuraban los grillos. Pero Sela tenía en sus alas una decisión nueva. Voló durante horas, cruzando colinas y arroyos. El sol subía y bajaba, y sus fuerzas parecían extinguirse. Una tarde, mientras el cansancio la vencía, vio una grieta en la montaña, como una puerta abierta en la roca. Dudó un instante, pero recordó las palabras del anciano. Cuando sientas que ya no puedes más, sigue un poco más. Entró en la grieta y de pronto el aire cambió. Una fragancia desconocida la envolvió. No era un aroma como el de las flores comunes, sino un perfume profundo, dulce y sereno, que parecía hablarle al corazón. Del otro lado se abrió un jardín secreto. Flores de todos los colores se alzaban hacia el cielo, y sus pétalos destilaban néctar como miel pura. El aire estaba lleno de luz suave, como si el sol quisiera acariciar cada rincón sin herir. Sela se posó en la primera flor, y al beber de su cáliz, sintió algo indescriptible. Era como si todo su ser despertara. Sus alas temblaron, no de cansancio, sino de gozo. El néctar no solo la alimentaba, la llenaba de una paz que nunca había conocido. Esto es lo que buscaba, susurró. Danzó entre las flores y cada perfume era distinto, pero igualmente profundo. El jardín parecía susurrarle secretos. Allí comprendió lo que el anciano le había dicho. No era un lugar físico solamente, sino un encuentro con lo invisible, con lo eterno. Mientras bebía de una flor dorada, escuchó una voz suave como viento entre hojas. Así es cuando la sabiduría entra en tu corazón, Sela. Su dulzura se vuelve tu alimento, su fragancia tu aire, su gozo tu fuerza. La mariposa cerró los ojos. Por primera vez, no deseaba volar hacia otro sitio. Su corazón estaba lleno. Pasaron los días y Sela decidió volver al valle. Quería compartir lo que había encontrado. Voló ligera, llevando consigo el perfume en sus alas. Al llegar, las abejas se acercaron curiosas. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué tus alas brillan más que antes? Sela respondió con serenidad. Encontré el jardín secreto. Ahí la fragancia me envolvió y ya no siento vacío. Ahora sé que la verdadera dulzura no está en cualquier flor, sino en la sabiduría que entra al corazón. Algunos se rieron, incrédulos. ¿Qué? ¿Perfume de sabiduría?, decían. Pero otros, también cansados de lo común, comenzaron a seguirla. Sela los condujo hasta la grieta en la roca. No todos entraron. Muchos se desanimaron antes de tiempo. Solo los que perseveraron llegaron al jardín, y allí como ella, descubrieron que la dulzura de la sabiduría es más fuerte que cualquier otro placer pasajero. Con el tiempo el valle entero comenzó a cambiar. Las disputas disminuyeron, los cantos aumentaron y hasta las noches parecían menos oscuras. Todo porque una mariposa se atrevió a buscar más allá de lo visible y halló en el perfume de la sabiduría la alegría verdadera. Desde entonces, cuando el viento del oriente soplaba en el valle, los insectos decían: «Es el aroma del jardín secreto, es la fragancia de la sabiduría que llena el corazón». Sela, cada vez que extendía sus alas, recordaba su primer encuentro y susurraba en gratitud: «Nunca más tendré hambre de lo vacío, ahora mi alma se alimenta de lo eterno». Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. El guardián invisible.
Proverbios 2:11. En un camino polvoriento que cruzaba montañas y llanuras, viajaba un joven llamado Josías. Era conocido en su aldea por tener un corazón noble, pero también por su torpeza para elegir. Su entusiasmo lo llevaba a lanzarse a cada aventura, sin medir consecuencias. Cuando alguien le decía, «Ese sendero es peligroso», él respondía, «¿Qué puede pasar? Seguro que todo saldrá bien». Y así fue acumulando tropiezos. Una vez, confiado en un mercader desconocido, perdió las monedas que había juntado con tanto esfuerzo. En otra ocasión, siguiendo un grupo de viajeros que reían fuerte y caminaban rápido, acabó extraviado en un bosque del que apenas pudo salir. Sus amigos del pueblo solían murmurar, «Josías tiene buen corazón, pero no sabe escuchar». Un día, mientras caminaba abatido por haber caído en otro error, se encontró con un anciano sentado bajo la sombra de un olivo. Tenía barba blanca como la nieve, y sus ojos brillaban con la calma de quien ha visto muchas estaciones pasar. «Muchacho», le dijo con voz profunda, «tus pasos revelan cansancio, pero más que cansado de andar, pareces cansado de tropezar». Josías suspiró. «Es cierto, abuelo, siempre elijo mal. Quiero hacer lo correcto, pero algo me ciega». El anciano lo miró con ternura. «No necesitas más fuerza en tus piernas, sino un guardián invisible en tu corazón». Josías frunció el ceño. «¿Un guardián invisible? ¿Qué significa eso?» «Se llama discreción. Es como un vigía silencioso que te advierte antes de caer. Cuando la inteligencia se asienta en tu mente y la prudencia custodia tu interior, es como si caminaras rodeado de murallas». El joven guardó silencio. Nunca había pensado que la prudencia fuera un escudo. El anciano se levantó, apoyándose en su bastón. «Si quieres, camina conmigo. Te mostraré cómo funciona ese guardián invisible». Josías aceptó, y juntos emprendieron la marcha. La primera lección llegó pronto. En el cruce del camino, unos hombres astutos ofrecían piedras brillantes. «Son gemas raras, valen más que el oro. Basta entregar tus zapatos y estas joyas serán tuyas». Josías, maravillado por el resplandor, quiso acercarse, pero el anciano lo detuvo con suavidad. «Mira bien, hijo. ¿Ves cómo esconden sonrisas burlonas? ¿Notas que sus manos tiemblan de impaciencia? Esas gemas son vidrios de río. Si cedes tus zapatos, andarás descalzo y herido». Josías se estremeció. Por primera vez comprendió que una mirada atenta podía salvarlo de un error. «Ese es el guardián invisible», susurró al anciano. «Escucha cuando te diga, espera, observa, piensa antes de actuar». «Exacto», asintió el anciano. «Quien escucha al guardián invisible evita trampas que engañan a los ojos». El tiempo pasó y cada experiencia fue una enseñanza. El anciano no imponía reglas, sino que mostraba señales, el lenguaje de las miradas, el eco de las palabras, los rastros en la tierra. Josías aprendió que la prudencia no era miedo, sino sabiduría que protegía. Una noche, mientras acampaban junto al río, el anciano le dijo: «Recuerda, hijo, la discreción no te grita, te susurra, no te obliga, te aconseja. Es como un guardián que solo actúa si lo dejas entrar en tu corazón». Josías asintió con gratitud. Al cabo de semanas, el anciano anunció que debía partir. «Hasta aquí te acompaño, muchacho. El resto del viaje lo harás solo, pero no estarás desprotegido. El guardián invisible ya camina contigo». Josías lo abrazó con respeto. «Gracias, maestro. Prometo escuchar esa voz interior». El anciano sonrió y desapareció entre la niebla del amanecer. Al poco tiempo, Josías tuvo que poner a prueba lo aprendido. Llegó a una aldea donde un hombre rico le ofreció trabajo rápido y pago abundante.
Solo debes ayudarme a llevar estas cajas por la noche sin hacer preguntas, dijo. El oro brillaba tentador, pero dentro de Josías algo se agitó. Era como un murmullo. Cuidado, la prisa y el secreto son señales de engaño. Recordó al anciano y al guardián invisible. Miró de nuevo las cajas. Estaban selladas con prisa, y la mirada del hombre evitaba sus ojos. «Lo siento, no puedo aceptar», respondió. Esa misma noche, las autoridades atraparon al hombre por contrabando. Josías tembló al pensar lo que habría pasado si hubiera aceptado. En otra ocasión, un grupo de jóvenes lo invitó a unirse a ellos en una fiesta ruidosa cerca del bosque. «Será divertido, no seas aburrido», le insistían. Por un instante dudó, pero otra vez el guardián invisible habló en su interior. «Donde hay exceso hay peligro. La diversión sin límites termina en dolor». Josías se excusó y se alejó. Horas después, supo que un incendio comenzó en aquel lugar y muchos resultaron heridos. Agradeció en silencio a la discreción que lo salvó. Con los años, Josías se convirtió en un caminante respetado. Ya no era el joven torpe que siempre elegía mal. Ahora sus pasos estaban firmes, y muchos venían a preguntarle cómo lograba evitar tantos peligros. Él respondía con sencillez: «No soy más fuerte ni más sabio que otros. Solo aprendí a escuchar al guardián invisible que habita en mi interior, la discreción y la inteligencia que vienen de Dios». Y añadía con una sonrisa: «Cuando permites que ese guardián te acompañe, los peligros no desaparecen, pero nunca logran alcanzarte». Así fue como Josías entendió el poder de la prudencia. No era una carga que limitaba, sino una muralla que lo mantenía a salvo. Y cada vez que enfrentaba una nueva decisión, cerraba los ojos y dejaba que el guardián invisible hablara en lo profundo de su corazón. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. El camino oscuro. Proverbios 2:12. En un pequeño poblado rodeado de montañas y riachuelos, vivía un niño llamado Eliasim. Era alegre, curioso y lleno de energía. Pasaba sus días corriendo entre los prados, trepando árboles y siguiendo el vuelo de las mariposas. Pero lo que más amaba era adentrarse en los senderos del bosque. Su madre solía advertirle: «Eliasim, no todo camino lleva a buen lugar. Hay sendas ocultas que parecen inofensivas, pero esconden trampas». El niño asentía, aunque en su corazón lo movía la curiosidad. El bosque, con sus sombras y murmullos, lo atraía como un secreto que pedía ser descubierto. Un día, mientras recogía flores silvestres, escuchó voces. Eran graves y persuasivas, como si cantaran una melodía engañosa. «Muchacho, ven con nosotros», dijeron unos hombres ocultos tras los árboles. «Hay un sendero que no todos conocen. Allí los frutos son dulces y las aventuras más grandes que en cualquier otro lugar». El niño dudó. El tono era tentador y la promesa de aventuras despertaba su deseo. «¿Qué hay en ese camino?», preguntó con ingenuidad. «Risas, libertad y tesoros escondidos», respondieron ellos. «Solo los valientes se atreven a entrar». El niño dio un paso hacia ellos. En ese instante, un perro ladró con fuerza. Era su fiel compañero, un animal llamado Caleb, de pelaje marrón y mirada noble. Siempre estaba cerca, siguiéndolo como una sombra protectora. Caleb gruñó, interponiéndose entre Eliasim y aquellas voces. El niño acarició al perro. «Tranquilo, amigo, no pasa nada». Pero Caleb no se calmaba. Tiraba de la túnica de Eliasim, como queriendo alejarlo. Los hombres volvieron a insistir. «No escuches a ese animal. Ven con nosotros. Es solo un perro miedoso. Tú eres valiente, ¿verdad?».
El corazón de Eliasim latía fuerte. Se sentía dividido. Una parte quería explorar aquel sendero oculto, otra percibía un peligro extraño. De pronto, recordó las palabras de su madre. No todo camino lleva a buen lugar. Se agachó, miró los ojos de Caleb y en ellos vio una advertencia silenciosa. Entonces decidió seguir al perro, que lo condujo hacia la luz del claro. Pasaron los días, pero la experiencia no se borraba de su mente. A menudo pensaba, ¿qué habría encontrado en ese sendero oscuro? La curiosidad lo perseguía, como si algo dentro lo empujara a regresar. Una tarde, incapaz de resistir, volvió al mismo lugar, y allí otra vez escuchó las voces. «¿Regresaste, muchacho? Ven con nosotros, no temas». El niño dio un paso. Caleb apareció de improviso corriendo con fuerza. Se colocó delante de él ladrando y empujándolo hacia atrás. Eliasim cayó al suelo, asustado, y al levantar la mirada vio un destello entre las sombras. Los hombres que lo llamaban tenían ojos oscuros y sonrisas torcidas. No eran viajeros comunes, sino figuras perversas que escondían engaño. El niño se estremeció. Comprendió que el sendero no llevaba a tesoros, sino a trampas. Caleb lo tomó con el hocico de la túnica y tiró hasta sacarlo de allí. Solo entonces Eliasim entendió. Su perro no solo era un compañero, era un guardián puesto a su lado para librarlo del mal camino. Esa noche, el niño contó todo a su madre. Ella lo escuchó con atención y después le habló con ternura. «Hijo, la sabiduría es como un perro fiel que te advierte del peligro. Hay voces que parecen dulces, pero llevan a la perdición. Si aprendes a escuchar la verdad, siempre encontrarás la salida hacia la luz». Eliasim acarició a Caleb, que descansaba a sus pies. «Entonces, él es como la sabiduría, ¿verdad?» «Sí», respondió la madre, «y así como confías en tu perro, debes confiar en las palabras de Dios. Ellas son tu verdadera guía». Con el tiempo, Eliasim creció, y la enseñanza de aquella experiencia nunca se borró de su memoria. Cada vez que escuchaba propuestas fáciles o caminos demasiado atractivos, recordaba los ojos oscuros de los hombres del bosque y los ladridos firmes de Caleb. Aprendió a desconfiar de las invitaciones que prometen diversión inmediata, pero esconden peligro. Aprendió a escuchar esa voz interior que le decía: «No entres, no vayas, no te fíes de las sombras». Un día, siendo ya un muchacho, caminaba con otros jóvenes del pueblo cuando se encontraron con un viajero misterioso. «Hay un atajo por este lado», les dijo. «Es más corto y les dará grandes ventajas». Los amigos de Eliasim se dejaron seducir. «Vamos, ¿qué podemos perder?». Eliasim, sin embargo, sintió dentro de sí una alerta. Recordó los ladridos de Caleb y la voz de su madre. «No, yo no voy. Seguiré por el camino claro», respondió. Al principio lo llamaron cobarde, pero al caer la tarde, cuando sus amigos no regresaban, el pueblo supo que aquel viajero era un bandido que los había llevado a la perdición. Eliasim lloró por ellos, pero también agradeció que la sabiduría lo hubiera librado. Años después, al mirar atrás, comprendió que la vida estaba llena de voces. Algunas eran suaves como cantos de pájaro, otras ásperas como rugido de lobo, pero todas intentaban arrastrar. Lo que lo mantenía firme no era su propia fuerza, sino la memoria de ese perro fiel que lo salvó de pequeño. Caleb había envejecido. Su andar era lento y sus ojos cansados, pero para Eliasim seguía siendo un símbolo de la sabiduría que libra del mal camino. Cada vez que lo miraba, entendía que Dios había usado a su perro como instrumento para mostrarle un principio eterno. La sabiduría siempre conduce de la oscuridad a la luz y protege de la voz de los perversos. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. El sendero torcido. Proverbios 2:13. En el valle de Efraín, donde los campos se extendían como un manto verde bajo el sol dorado y los arroyos serpenteaban entre praderas y huertos,
vivía un grupo de jóvenes que crecían bajo la guía de sus padres y ancianos. Ahí, el camino recto era un sendero bien conocido, una vereda clara que atravesaba el valle, iluminada por la luz del día, segura y firme bajo los pies. Era el sendero por el que todos los habitantes del valle transitaban, pues conducía al mercado, a la plaza, a los templos y a los hogares. Se le llamaba el Camino de la Luz. Quien caminaba por él encontraba seguridad, amistad y gozo, porque ahí no había engaños, ni trampas, ni peligros ocultos. Entre los jóvenes del valle estaban Asa, Micaías, Tobías y Eliel. Se conocían desde niños, habían jugado en las colinas, aprendido en la misma escuela, y muchas veces sus risas resonaban como eco en el campo abierto. Pero mientras Asa, Micaías y Tobías comenzaban a sentirse impacientes por la rutina del camino recto, Eliel guardaba en su corazón las enseñanzas de su madre, quien le repetía cada mañana: «El camino recto es vida, hijo mío. Quien lo abandona encontrará oscuridad». Un día, mientras caminaban por el valle rumbo al mercado, Asa señaló hacia el norte, donde un bosque denso se levantaba con árboles altos y ramas entrelazadas que formaban un dosel oscuro. El bosque parecía susurrar, como si guardara secretos que solo los valientes podían descubrir. «¿Ven ese sendero oculto entre los pinos?», dijo Asa con una chispa en los ojos. «Dicen que ahí hay atajos que llevan más rápido al otro extremo del valle». Tobías se rió y añadió: «No solo eso, he oído que dentro del bosque hay frutos dulces que no crecen en nuestros huertos y arroyos escondidos con agua fresca. ¿Por qué seguir siempre el mismo camino de los mayores cuando podemos descubrir algo nuevo?». Micaías, entusiasmado, asintió: «Nuestros padres siempre nos dicen que no vayamos ahí, pero quizás no quieren que disfrutemos de lo que ellos ya probaron». Eliel sintió un nudo en el pecho. La advertencia de su madre volvió a su mente como un eco. «El camino recto es vida, hijo mío. Quien lo abandona encontrará oscuridad». Con voz temblorosa respondió: «Hermanos, ese bosque no es seguro. Si nuestros padres nos dijeron que no entremos, no es por capricho, sino porque ahí hay engaños. La luz no entra y es fácil perderse». Pero los otros se burlaron. «Eliel, siempre temeroso», dijo Asa, «¿acaso quieres vivir toda la vida siguiendo huellas viejas como un cordero? Nosotros seremos como lobos libres». Y sin más, los tres se apartaron del camino recto y se adentraron por la entrada oscura del bosque. Eliel lo siguió con la mirada, su corazón dividido. Podía correr detrás de ellos o podía seguir por el sendero de la luz. Por un instante la tentación lo atrapó. La idea de lo desconocido, lo nuevo, lo emocionante. Dio unos pasos hacia la sombra, pero la brisa del valle le acarició el rostro y recordó el consejo de su madre. Se detuvo. Mientras tanto, dentro del bosque, Asa, Micaías y Tobías caminaban entre raíces torcidas y ramas que parecían manos tratando de atraparlos. Al inicio, reían, sintiéndose valientes por desobedecer. Encontraron frutos extraños que parecían jugosos, pero tenían un sabor amargo que les dejó un ardor en la boca. El agua que hallaron en un arroyo estaba turbia y olía mal. Pronto el aire se volvió denso y la oscuridad creció tanto que ya no sabían si era día o noche. «Creo que deberíamos volver», dijo Tobías con un hilo de miedo en la voz. Pero Asa respondió con arrogancia: «¿Volver tan pronto? No, solo los débiles retroceden». Siguieron avanzando hasta que los rodeó un silencio inquietante. Entonces escucharon aullidos a lo lejos, luego crujidos entre las hojas. Sus corazones comenzaron a latir con fuerza. El sendero que seguían se bifurcaba una y otra vez, y en poco tiempo ya no sabían de dónde habían venido ni hacia dónde iban. El bosque los había atrapado. En el valle, Eliel avanzaba solo por el camino recto. Aunque al inicio sintió tristeza por separarse de sus amigos,
Pronto el sol cálido sobre su rostro y la seguridad del sendero le devolvieron paz. Caminaba despacio reflexionando. Me llamarán cobarde, pero prefiero ser cobarde a perderme en la oscuridad. Cuando llegó al mercado, las risas y voces de la gente lo recibieron con alegría. Hizo sus compras, conversó con los ancianos y regresó por la misma senda iluminada. Al pasar cerca del bosque, escuchó entre el murmullo de los árboles voces lejanas que gritaban su nombre. Eran Asa, Micaías y Tobías, atrapados llamando por ayuda. Eliel se detuvo, pero no entró. Recordó otra enseñanza de su madre. Quien elige el camino torcido, solo él puede decidir regresar. Con dolor en el alma, se arrodilló y oró. Señor, ten misericordia de mis amigos. Haz que recuerden lo que les fue enseñado y tráelos de vuelta. Mientras él oraba, los 3 jóvenes dentro del bosque comenzaron a llorar, arrepentidos. Recordaron el camino claro del valle, la voz de sus padres, la seguridad de la luz. Entonces, aunque la oscuridad les ofrecía 1000 senderos, eligieron detenerse y escuchar. Y en el silencio percibieron el murmullo de un arroyo que conocían, el mismo que nacía en el valle. Siguiendo ese sonido, retrocedieron con dificultad hasta hallar una salida. Exhaustos y cubiertos de lodo, salieron del bosque y se desplomaron en el suelo, justo a unos metros de donde Eliel los esperaba. Eliel corrió hacia ellos, los ayudó a levantarse y lloró con alivio. Ellos, avergonzados, dijeron: «Hermano, tenías razón. El bosque parecía un camino de libertad, pero era prisión. El sendero torcido casi nos devora». Eliel los abrazó y respondió con calma: «La luz siempre estuvo en el valle. No era necesario perderse para comprenderlo». Regresaron juntos al pueblo. Allí los ancianos los miraron con seriedad, pero también con compasión. El padre de Asa levantó la voz y dijo: «Esto os servirá de lección. El que abandona lo recto por sendas oscuras se pierde, pero aún hay oportunidad de volver si el corazón se humilla». Desde aquel día, Asa, Micaías y Tobías nunca más miraron al bosque con deseos. Y Eliel, que había permanecido en el camino recto, se convirtió en ejemplo para los demás jóvenes del valle. Aprendieron todos que la verdadera valentía no está en seguir la oscuridad, sino en permanecer en la luz, aunque parezca un camino común y sencillo. Y así, el camino de la luz siguió siendo el sendero de vida para quienes lo abrazaban con corazón humilde. Los que dejan las sendas derechas para andar por caminos tenebrosos. Los que reían en la oscuridad. Proverbios 2:14. En un pequeño pueblo a las afueras de las colinas de Judá, donde las casas de piedra se alineaban como guardianas del camino y los faroles de aceite iluminaban tenuemente las calles, había una taberna que se llenaba cada noche con voces roncas, risas estridentes y el choque de cántaros contra las mesas. La taberna estaba en el extremo del pueblo, lejos de la plaza y de la sinagoga, como si hubiera sido construida a propósito en la sombra para que quienes entraran en ella se apartaran de la luz. El lugar era famoso por su bullicio. Allí se reunían hombres de toda clase, jornaleros cansados, mercaderes de paso, pero sobre todo aquellos que buscaban escapar de la verdad de sus vidas. Dentro se respiraba humo, sudor y vino fuerte. En una de esas noches el lugar estaba particularmente ruidoso. Un grupo de hombres con las mejillas enrojecidas y los ojos turbios reía con carcajadas que retumbaban contra las paredes de madera. Celebraban no las bondades de la vida, ni la amistad sincera, sino la astucia con que habían engañado en el mercado, el dolor que habían causado a otros y las trampas con que habían enriquecido sus bolsillos. «A ese pobre viajero lo dejamos sin una sola moneda», gritó uno golpeando la mesa.
¿Y cómo rogaba que le devolviéramos su bolsa?, respondió otro, mientras todos estallaban en risa. ¡Qué dulzura verle la cara de miseria!, añadió un tercero, y las carcajadas se alzaron aún más. Sus risas parecían alimentar las sombras del lugar, como si cada carcajada fuera una chispa que encendía un fuego oscuro. No se reían de la alegría limpia de un corazón agradecido, sino del placer de hacer daño, de saborear la maldad como si fuera un manjar. Afuera, junto a la puerta entreabierta de la taberna, estaba un niño. Se llamaba Josías. Tenía apenas 10 años y sus ojos grandes reflejaban más luz que la que emitían los faroles de la calle. Su padre había muerto hacía poco, y su madre le enseñaba a cada día a aferrarse a la bondad de Dios. Josías solía caminar por el pueblo después de ayudar en casa, observando todo con la curiosidad de quien quiere aprender. Esa noche, atraído por el bullicio, se acercó a la taberna. A través de la rendija de la puerta, vio a los hombres bebiendo y golpeando las mesas. Escuchó cada palabra de burla, cada broma cruel que ellos celebraban con risas. Al inicio, Josías no entendía cómo podían reír de algo que producía lágrimas en otros. Pero pronto comprendió. Su alegría era un disfraz, una máscara que cubría la podredumbre de sus corazones. El niño se estremeció. La risa de aquellos hombres no le sonaba como música, sino como cadenas que se arrastraban en la oscuridad. Parecía una risa que no daba vida, sino que robaba paz. Sintió miedo, pero también compasión. Pensó en lo que su madre le había dicho esa misma mañana. Hijo, hay risas que traen gozo y sanidad, pero hay otras que son la antesala de la ruina. Discierne cuál abrazar. Mientras tanto, dentro de la taberna, la fiesta continuaba. Uno de los hombres, ya borracho, comenzó a cantar una canción vulgar que exaltaba la violencia. Otro tiró al suelo un plato solo para ver cómo se rompía en pedazos y aplaudió como si fuera un espectáculo. Todos rieron aún más fuerte. Era como si el mal se celebrara a sí mismo, como si cada uno se complaciera en hundirse más en el fango. Josías, observando en silencio, comprendió algo que marcaría su vida. Vio que esos hombres parecían fuertes, pero en realidad eran débiles. Se jactaban de ser libres, pero estaban esclavizados. Sus carcajadas eran gritos de cadenas invisibles que los ataban. En ese momento, una figura anciana apareció en la esquina de la calle. Era un hombre de barba blanca y paso lento que caminaba con un bastón. Se detuvo junto a Josías y le preguntó en voz baja: ¿Qué miras, hijo? Josías señaló la taberna. Escucho risas, señor, pero no son risas como las de mi casa. No son risas que alegran, sino risas que hieren. ¿Por qué se alegran de la maldad? El anciano lo miró con ternura y respondió: porque sus corazones se han torcido. El mal se ha convertido en su alimento y creen que reírlo lo hace ligero, pero no saben que cada carcajada los hunde más en la ruina. El niño bajó la mirada. ¿Y qué pasará con ellos? El que se alegra en la maldad, dijo el anciano con firmeza, camina hacia la destrucción, aunque ahora lo celebre con vino y risas. Josías guardó esas palabras en lo más profundo de su alma. Desde aquel día, cada vez que escuchaba una risa vacía, recordaba lo que había visto. Hombres festejando en la oscuridad, ignorantes del abismo al que se dirigían. Prometió en su corazón no reír jamás del mal ni encontrar placer en el dolor ajeno, sino alegrarse siempre en la verdad, la justicia y el bien. Con el tiempo, esos hombres de la taberna cosecharon lo que habían sembrado. Uno cayó en la pobreza porque sus fraudes salieron a la luz. Otro enfermó gravemente, pues su cuerpo no resistió los excesos. Otro fue abandonado por su familia, cansada de su violencia y engaños. Las risas que un día parecieron tan fuertes se apagaron como chispas bajo la lluvia. Pero Josías creció distinto.
Su gozo estaba en ayudar a su madre, en compartir con los vecinos, en aprender las escrituras. Su sonrisa era pura y muchos en el pueblo decían que aquel niño traía paz donde iba. Entendió que la verdadera alegría no nace del mal, sino de la bondad de un corazón limpio. Así, el contraste quedó marcado en su memoria. Los que reían en la oscuridad terminaron en sombras más densas, pero los que se alegraban en el bien caminaron en luz. Y el eco de aquella noche en la taberna se convirtió en una lección eterna. El mal puede disfrazarse de fiesta, pero su final siempre es ruina. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades. Los caminos torcidos del zorro. Proverbios 2:15. En un valle amplio, rodeado de colinas suaves y senderos que se abrían entre praderas doradas, vivía una pequeña comunidad de animales que compartían el bosque y el río. Allí convivían ciervos, conejos, aves y zorros. Era un lugar de vida abundante donde cada criatura aprendía desde joven a seguir los senderos rectos que llevaban al agua, a la comida y al refugio seguro. Los mayores siempre repetían: el camino recto es largo, pero seguro. El torcido es corto, pero mortal. Entre todos los animales, había un zorro de pelaje rojizo llamado Arad. Era conocido no solo por su astucia, sino también por su lengua persuasiva. Los más pequeños lo admiraban porque parecía conocer atajos secretos que lo llevaban antes que a nadie a los campos de trigo o a los gallineros de la aldea cercana. Arad se jactaba de su ingenio y con voz grave les decía a los jóvenes: ¿por qué caminar tanto si hay un camino corto? La vida es para los que se atreven, no para los que siguen reglas aburridas. Los conejitos, las ardillas y algunos pajarillos se acercaban fascinados, escuchando cada palabra. Arad dibujaba con su pata sobre la tierra un sendero recto y otro lleno de curvas. «Miren», explicaba, «el recto es para los ingenuos, lento y sin emoción, pero este», y señalaba el torcido, «es para los valientes. Puede parecer arriesgado, pero los lleva más rápido a lo que desean». Los pequeños reían y lo seguían. Al inicio todo parecía funcionar. Llegaban antes al río, a los campos de fruta o a los escondites de semillas. Los atajos del zorro eran emocionantes, llenos de sorpresas. Pero lo que los pequeños no veían era que esos caminos escondían trampas de cazadores, espinas que herían sus patas y hoyos donde podían caer. Un día Arad guió a un grupo de jóvenes ardillas por un atajo hacia el campo de maíz. El sendero estaba cubierto de hierbas y parecía más fácil que rodear la colina. Pero a mitad del trayecto, uno de los pequeños quedó atrapado en una cuerda que un hombre había dejado como lazo. El animalito gritó, y solo gracias a que un búho viejo que pasaba por ahí y escuchó el ruido, lograron liberarlo antes de que fuera demasiado tarde. El búho llamado Eliad era el sabio del bosque. Tenía plumas grises y unos ojos que reflejaban la luz de la luna como espejos. Se posó en una rama y dijo con voz solemne: «¿Qué hacen aquí, pequeños? ¿Quién los trajo por este camino lleno de trampas?». Las ardillas bajaron la cabeza y una de ellas señaló a Arad. El zorro, fingiendo inocencia, respondió: «Solo les muestro que hay maneras más rápidas de conseguir lo que quieren. ¿Acaso está mal ser ingenioso?». Eliab lo miró fijamente. «Ingenioso no es el que encuentra atajos engañosos, sino el que permanece en lo recto aunque cueste. Tus caminos torcidos traerán dolor, Arad, no vida». El zorro se rió con desprecio. «Tus palabras son para los viejos que temen arriesgar. Los jóvenes necesitan emoción». Y se marchó, dejando atrás al grupo. Los pequeños, sin embargo, comenzaron a recordar lo que habían vivido. La trampa, el miedo, el dolor de su amigo. Desde entonces, algunos ya no quisieron seguir al zorro. Prefirieron volver a los senderos rectos, aunque fueran largos y cansados. Pasaron los días, y Arad siguió enseñando sus caminos torcidos a quienes lo escuchaban. Pero cada vez más se encontraba con trampas.
En una ocasión, condujo a unos conejitos por un atajo que parecía llevar directo al río. Lo que no sabía era que ahí los hombres habían puesto una red bajo el agua. Apenas los pequeños tocaron la orilla, casi quedaron atrapados. Lograron escapar por poco, pero el susto fue tan grande que juraron no volver a confiar en él. El zorro, sin embargo, no aprendía. Se sentía orgulloso de su astucia, aunque cada vez quedaba más solo. Su pelaje, antes brillante, comenzó a llenarse de cicatrices y sus patas mostraban heridas de las zarzas y trampas. Los que antes lo admiraban empezaron a alejarse, comentando entre sí: «El zorro habla de libertad, pero siempre nos lleva al peligro. Sus caminos terminan en dolor». Una noche, cuando la luna brillaba sobre el valle, Arad decidió tomar un atajo hacia un corral de gallinas. Pensaba en el festín que tendría y en la risa que se daría al engañar a los hombres. Se adentró en el sendero torcido, lleno de raíces y matorrales, pero no sabía que esa noche los aldeanos habían colocado trampas por todas partes. De repente, una cuerda se cerró en torno a su pata. El zorro gritó, luchando por liberarse. Forcejeó tanto que las zarzas lo desgarraron y al final, exhausto, comprendió que estaba atrapado por los mismos caminos que había glorificado. En su mente resonaban las palabras del búho Eliab: «Tus caminos torcidos traerán dolor». Arad logró liberarse con dificultad, pero su pata quedó herida de tal manera que nunca volvió a correr igual. Desde entonces, ya no pudo guiar a nadie. Los pequeños lo evitaban y su nombre quedó asociado no a la astucia, sino al engaño y al dolor. Mientras tanto, los animales que eligieron volver a los caminos rectos encontraron paz. Puede que tardaran más en llegar al río o a los campos, pero sus pasos eran firmes y seguros. Descubrieron que la paciencia da fruto, que la rectitud guarda la vida y que ninguna ganancia rápida vale más que la seguridad de caminar sin temor. El búho Eliab siguió enseñando a los jóvenes: «Nunca olviden lo que pasó con Arad. Los atajos engañosos siempre parecen dulces al inicio, pero terminan amargos. El recto camino puede ser largo, pero guarda la paz». Los pequeños escuchaban atentos y esa historia se transmitió por generaciones en el valle. Nadie volvió a dejarse seducir por los caminos torcidos del zorro, y aunque la tentación de los atajos aparecía de vez en cuando, siempre recordaban al zorro herido que había pagado caro su astucia. Así quedó claro en aquel valle. La sabiduría enseña que el mal no es libertad, sino esclavitud disfrazada, y que los senderos torcidos no llevan a ningún destino seguro, solo a trampas y dolor. Cuyos caminos son torcidos, y torcidos sus senderos. La mujer de las palabras dulces. Proverbios 2:16. En los campos fértiles de Naín vivía un joven campesino llamado Oseas. Era muchacho de manos fuertes, curtidos por el trabajo en la tierra y de rostro limpio como la mañana. Había crecido bajo las enseñanzas de su madre, una viuda que lo instruyó en la rectitud y en el temor de Dios. Desde pequeño, Oseas escuchaba de sus labios frases que se quedaban grabadas como marcas en piedra. «Hijo, no prestes oído a voces que halagan tu vanidad, porque no todas las dulzuras provienen de Dios. Hay miel que envenena y palabras suaves que conducen a la ruina». La vida de Oseas transcurría sencilla. Se levantaba con el canto del gallo, llevaba su burro a los campos y su perro fiel lo acompañaba como guardián de la cosecha. Ambos animales eran como compañeros inseparables, atentos a cada paso de su dueño. Muchos en el pueblo lo respetaban por su honestidad y por la manera justa en que comerciaba su grano. Sin embargo, el enemigo de las almas siempre busca resquicios, y un día el joven tuvo que probar el peso de la advertencia de su madre. Era verano, el sol ardía y el viento llevaba consigo polvo dorado. Oseas caminaba con su burro cargado de trigo hacia el mercado. A la orilla del camino apareció una mujer desconocida. Su andar era elegante, sus ojos brillaban con un fulgor extraño y su voz sonaba como canto de flauta en la tarde.
«Muchacho fuerte», dijo ella sonriendo. «¡Qué brazos los tuyos! Parecen ramas de olivo en su fuerza. ¿Acaso no estás cansado de trabajar siempre bajo el sol? Ven, descansa conmigo un momento. Tengo sombra, agua fresca y compañía para alegrar tu jornada». Oseas sintió un calor extraño recorrerle el cuerpo. Nadie solía hablarle así. Sus mejillas se encendieron y por un instante el elogio le pareció agradable. El burro, sin embargo, dio un rebuzno inquieto, como si presintiera peligro, y el perro comenzó a gruñir con el pelo erizado. «Tranquilos, amigos», susurró el joven acariciándolos, aunque en su interior algo también se agitaba. La mujer se acercó un poco más. Su voz, suave como miel, lo envolvía. «Eres distinto a los demás del pueblo. Tienes un aire noble, como si fueras digno de algo más que estas tareas de campesino. Yo podría mostrarte caminos mejores, donde no falte el placer ni la abundancia». Oseas bajó la mirada, confundido. Sus animales seguían inquietos. Recordó entonces la voz de su madre. «Hijo, no prestes oído a voces que halagan tu vanidad, porque no todas las dulzuras provienen de Dios. Hay miel que envenena y palabras suaves que conducen a la ruina». «No le escuches», pensó, «pero qué dulces son sus palabras». La mujer, al ver su duda, avanzó un paso más. «No temas, joven. ¿Qué mal puede haber en aceptar descanso y compañía? ¿Por qué negarte a algo tan agradable?». El perro comenzó a ladrar con fuerza, tirando de la cuerda, y el burro retrocedió con tanta vehemencia que casi volcó la carga de trigo. Oseas alzó la vista y de pronto notó que en los ojos de la mujer no había luz, sino un brillo turbio, como agua estancada. El recuerdo de su madre volvió más claro que nunca. Ella le había contado la historia de un pariente que, por seguir voces semejantes, terminó perdiendo familia, honra y vida. La voz seductora, decía, acaricia primero, pero después muerde como serpiente. Respiró hondo y con decisión sujetó la cuerda del burro. «No, mujer», dijo firme, «mis pasos no seguirán tus palabras porque conozco el final de los caminos que propones». El tono de su voz cambió la escena. El perro dejó de ladrar y el burro se calmó. La mujer, al ver que no lograba seducirlo, sonrió con un gesto que ya no parecía amable, sino burlón. «Muchacho ingenuo», dijo con desdén, «siempre habrá otros que sí me escucharán. Tú perderás lo que podrías haber tenido». Y con un movimiento ligero desapareció entre los matorrales como sombra que huye en la penumbra. Oseas se quedó quieto un instante, aún con el corazón latiendo fuerte. Sintió un peso caer de sus hombros, como si hubiera escapado de una red invisible. Se inclinó y acarició a sus animales. «Gracias», susurró, «porque ustedes también me advirtieron. Y gracias, Dios mío, porque me recordaste las palabras de mi madre». Siguió su camino hasta el mercado, y aunque el sol ardía, sentía frescura en el alma. No había perdido nada. Al contrario, había ganado paz, honra y vida. Esa noche, ya en su casa, contó a su madre lo ocurrido. La mujer, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. «Hijo mío, ahora sabes que la sabiduría de Dios es escudo. No fue tu fuerza la que te libró, sino la voz que guardaste en el corazón desde pequeño. Nunca olvides que la dulzura engañosa es más peligrosa que el veneno amargo». Desde entonces, Oseas anduvo más atento. Cada vez que escuchaba un halago sospechoso, cada vez que alguien intentaba desviarlo del camino recto, recordaba aquella tarde, la voz seductora de la mujer y la fidelidad de sus animales. Aprendió a discernir entre lo que halaga y lo que edifica, entre lo que suena dulce y lo que es verdaderamente bueno. Los años pasaron y Oseas se convirtió en un hombre respetado. Nunca buscó grandezas, pero la rectitud lo engrandeció. Los jóvenes acudían a él para pedir consejo y él repetía con firmeza: «Recuerden esto, hay palabras que parecen miel, pero esconden espinas.
Si guardan la sabiduría en su corazón, estarán a salvo de toda seducción que conduce al error. Y así, la historia del joven campesino y de la mujer de palabras dulces se volvió advertencia en Naín. Muchos padres la contaban a sus hijos, enseñando que no todo lo que halaga viene de Dios y que los animales de Oseas, con su instinto, habían sido más sabios que la voz encantadora que buscaba engañar. El recuerdo de ese día quedó grabado como señal eterna. La sabiduría libra de las voces seductoras que conducen al error. Para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Queridos hermanos y hermanas, las historias terminaron, pero la enseñanza queda sembrada en nosotros como semilla en buena tierra. Recuerden, cada palabra escuchada es un regalo que el alma guarda en silencio. Yo soy el guardián de cuentos, y aquí estaré, esperando el momento de abrir de nuevo el libro y dejarnos guiar por su sabiduría. Hasta el próximo encuentro. Que la paz y la luz del Señor les acompañen siempre.